digo, el meollo de la clase 1, y también como nosotros preguntarnos nuestros vínculos, ¿no? con ese ciberespacio. Vamos a superar todo esto. Y vamos ahora como a qué abordamos en la clase 2, ¿no? Dado que ¿hay alguien que quería hablar? Sí, yo quería... Dale. Tengo Sí, dos adelante. micrófonos. Voy a sacar uno. No sé por qué se... Ahí voy. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, perfecto. Porque en realidad tengo una compu nueva y no tengo ni audio ni video. Entonces me conecté por el teléfono. Con respecto a esto que estábamos charlando, ha habido ya intentos de masificar la conexión a Internet. De hecho, el Estado argentino presentó una ley que se encuentra cajoneada por una denuncia de los grandes jugadores de los servicios de Internet, porque en realidad la lucha es de los estados contra las empresas. Ya creo que está perimida la discusión si es un derecho humano o no. Creo que es un derecho de todas y de todos, y eso está, o sea, es una discusión saldada. Lo que no ha sido saldado es el poder del Estado, o sea, de todos nosotros, sobre las empresas privadas. En esto el capitalismo juega un papel fundamental, pues se apropia absolutamente de todo. Primero fue de las computadoras, que tenían un valor tan alto que solamente algunos las podían tener. Ahora que la PC o los teléfonos se han masificado, ya que todos andamos con una computadora en el bolsillo, lo que no se permite masificar es la participación en la web. A muchos sectores de nuestra población no tienen acceso, o tienen acceso solamente pagando por datos, no tienen acceso al Wi-Fi o a la banda ancha. Y nos pasa también en las escuelas. Muchas escuelas tienen un servicio mínimo que no alcanza, y para poder trabajar masivamente hay que pagar un servicio privado. Bueno, creo que era algo más, pero me demoré tanto en poder conectarme que se me pasó. Si me acuerdo, lo comparto. Gracias. No, bueno, digo, pero digo, justamente, digo, es la atención. Vos, Jorge, decís, bueno, ya está dado. Y no siempre, cuando las cosas se las estás disputando al mercado, ¿entendés? Lo dado no tenemos ninguna certeza también. Digo, por eso es importante entre los docentes tener claro, ¿no? Esta cuestión de qué es, digamos, de qué se gana y qué se pierde yo llevando a los chicos, qué se vulnera y qué no se vulnera en ciberespacio, porque digo, bueno, yo lo asocio mucho con la educación superior, porque parecería que la educación primaria y secundaria está asentado en nuestra población, que no la vamos a arancelar. Pero cada tanto, ¿entendés? Volvemos a discutir si hay que arancelar o no la educación superior. Entonces yo digo, bueno, es real que, como dijo Jorge, bueno, es un proceso que no se inicia desde la figura Estado en nuestro país, y digamos. Entonces, bueno, esta disputa y también lo complejo, ¿no? No es sencillo tener conectado a todo el país, o sea, se necesita una inversión tecnológica altísima para lograr llegar a todos. Pero todo esto nos sirve para ir metiéndonos en nuestras clases. Hay algo que nosotros damos diríamos, por un lado es un curso, digamos, dentro de un curso que queremos que usen las aulas expandidas, y decir, con poca conexión podemos empezar a hacer algo. Y por otro lado, a ser consciente, como decir, que los escenarios de partida no son todos iguales. Entonces, las acciones o lo que ustedes, en relación con el tema aula expandida, lo que yo puedo hacer en los próximos 3 años es distinto, ¿entienden? Porque según donde ustedes están en sus escuelas, algunos tiene que ver con poder empezar a ser consciente que ese derecho, que ese acceso es importante. ¿Entienden? Por lo menos desde
desde la concientización, que también es un derecho. Y otros, nada, digo, como dijo Jorge, puede tener la computadora y puede tener el celular, y quizás los chicos, por el tipo de cooperadora, por el lugar donde está ubicada la escuela, puede tener un buen nivel de internet. Entonces, bueno, ahí vamos como al el meollo de la clase 2. Yo como digo que todo el tiempo tengo que hacer un rodeo para llegar a hablar de las aulas, ¿no? Porque bueno, no es solo una cuestión. En la clase 2, nosotros vamos a tensionar esta idea de derecho humano que ustedes trabajaron en la clase 1 con los derechos de las niñas y adolescentes, que regula la función de las escuelas, de los docentes, de la familia, de la sociedad, con nuestros niñas, niños hasta los 18 años. Entonces, en esta clase es como que vamos a estar centrados en esa relación para tomar, como pensar algunas dimensiones de cómo nosotros podemos analizar, observar nuestros escenarios de partida. Esta clase tiene 5 momentos. La primera dice territorios virtuales y su relación con la protección de los niños, niñas y adolescentes, escenarios de partida, sus dimensiones, y después tenemos la actividad, ¿no? 2 actividades y un anticipo de la clase anterior. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es que se hace una relación entre lo que leyeron de la promoción y protección de los derechos humanos y la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes. En esa relación, y ahí está como, si después miran también el video de esta clase, está como bastante pautado decir, bueno, sí, dentro de nuestra Ley de Protección Integral, voy a decir algo como absurdo, que es como que lo que menos nos parece importante desde la mirada de las escuelas. Si las niñas, niños tienen derecho al juego, al tiempo libre, los que no juegan en las redes porque no tienen acceso, no porque no pueden o no les gusta, ¿se les estaría vulnerando o no esos derechos? Es lo mismo transitar las infancias teniendo acceso a esos tipos de juegos que no teniéndolos, ¿no? Es la misma. Entonces digo, ahí cuando nosotros vamos haciendo esta relación entre los derechos de promoción y protección en Internet y la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, nos van como apareciendo algunas regularidades interesantes, digo. La mayoría tienen que ver con el derecho a la educación, cómo está operando ahí Internet para acceder, para permanecer y para graduarse en relación con los procesos educativos. También van a encontrar cómo empiezan a aparecer algunas vinculaciones con esta idea de tomar al ciberespacio como un entorno de inteligencia distribuida física y socialmente. O sea, los aprendizajes son distintos si un estudiante, toda su comprensión no está basada en un lenguaje oral efímero. ¿Me entienden? Digamos, nosotros hay chicos que tienen más posibilidades de escuchar al profe en la escuela por distintas razones y captar rápido, y otros no. Entonces, cuando se va ejerciendo esta distribución de, digamos, lo podríamos llamar de la clase, ¿no? Nosotros vamos ampliando los accesos, porque hay más diversidades. Entonces digo, el ciberespacio ocupa un lugar clave para que nosotros tengamos organizados ahí distintas mediaciones, ¿entienden? Entonces podemos tensionar entre la construcción colectiva, pero también personalizar y favorecer la autonomía. Entonces, yo hago un ejercicio en Classic, o fui analizando durante mucho tiempo, que justamente al usar las aulas expandidas, había grupos que podían avanzar solos, ¿entienden? Yo digo solo, no avanzan solo, porque está toda la explicación, la propuesta del docente. Entonces, yo me encontraba en un grupo de 30 a 35 chicos que podía tener 2/3 que con esas mediaciones tenían mucha autonomía, mientras que 1/3 yo tenía que trabajar con mediaciones
ahí, con ellos, ¿entienden? Mientras los otros avanzaban. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, 2/3, si yo los tengo excesivamente centrados en una clase expositiva, casi que los estoy violentando, ¿entienden? Los tengo que juntar y hablar y trabajar todos juntos en aquellas cosas que son efectivamente relevantes, porque evidentemente ellos pueden como avanzar y moverse con autonomía. Entonces si yo los vuelvo a poner en una clase expositiva, justamente estoy haciendo que, yo exagero un poco, digo, casi como un acto de violencia, ¿entiendes? Porque lo digo, te tenés que sentar y escuchar al profesor, y él eso lo puede construir. ¿Y cómo generás un ámbito de convivencia? Bueno, para que eso que yo no tengo que invertir de tiempo en él, porque puedo avanzar con la mediación, lo puedo invertir en otro. Y bueno, y eso puede ir fluyendo. Entonces, bueno, ahí en la comparación de estas, digamos, esa introducción que planteamos, vinculada con comparar estas dos normativas y sacar algunas conclusiones, tiene que ver un poco para que nosotros podamos, que ustedes puedan entender estas dimensiones, ¿no? Porque estamos pensando un escenario de partida donde no solo aparezca para medir si mis estudiantes están cerca o lejos de los derechos humanos, solo el acceso técnico, ¿no? Que es el que nosotros, quizás cuando uno piensa, bueno, miremos el derecho humano en Internet. Quizás la primera aproximación intuitiva es ver si la gente accede, y está bien que esa sea la primera, porque si no hay acceso no hay posibilidad de acceder al ciberespacio. Entonces, ahí viene que quizás cuando nosotros estamos pensando desde la promoción y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, quizás no solo es importante analizar las tendencias de consumos culturales, sino nosotros tenemos que medir cuánta mediación adulta hay en esos jóvenes y esos niños cuando consumen en Internet. Otra cuestión es en qué medida se potencia, digamos, si hay algo que es rico, digo, el ciberespacio es para la construcción colectiva. ¿En qué medida las escuelas que tienen ya acceso a Internet y a poder potenciar estas aulas expandidas, lo están usando para la construcción colectiva? ¿Cuánto lo están usando solo para ir a buscar información en Internet? Y la otra es la participación ciudadana. Entonces digo, estas dimensiones, cuando ustedes van leyendo, se desprenden de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto, diríamos, no estamos haciendo un diagnóstico exhaustivo, es poder posicionarnos, ¿no? Porque este poder posicionarnos en qué escenario estamos nos permite como después ir pensando cuál es el paso que sigue, ¿no? Hacia dónde tengo que ir, cuál es, diríamos, qué tipo de aula, qué tipo de propuesta, hacia dónde puedo proyectarme. Entonces, bueno, justamente como el derecho y el acceso a Internet no está garantizado en nuestras poblaciones y no está garantizado en todas nuestras escuelas, hay que ir pensando, ¿entiende?, por dónde nosotros empezar a movernos. Bueno, ustedes tenemos en el módulo de secundaria, trabajamos con 4 dimensiones, y en el de primaria trabajamos con 3 dimensiones. Esto es un ejercicio que nosotros le vamos a pedir que piensen en un grupo, y en ese grupo como empiecen a representarse donde los ubican. El acceso técnico tiene que ver, para pensar después las aulas expandidas, tenemos que ubicar dónde es el acceso técnico, porque como el aula nosotros podemos acceder desde la escuela o desde el hogar. Bueno, si no hay en los hogares, hay que pensar que el acceso tiene que haber en la escuela, ¿entiende? Y no tenemos que dar como por supuesto, porque cuando nosotros pensamos la enseñanza desde el enfoque de derechos, y no podemos partir tan sueltos de cuerpo diciendo, bueno, hoy toda la gente ya tiene internet, ya tiene celular, y eso no es real, digo. O sea, pensar que, por ejemplo, en Hurlingham, durante la pandemia, nosotros hicimos las aulas expandidas para las escuelas primarias y secundarias. Y primero, para diseñar el entorno y ver cómo lo armábamos, pedimos a los supervisores cómo sistematizar algún tipo de encuesta para poder
ver con qué dispositivo, con qué tipo de acceso contaban las familias. Y a nosotros, ¿entienden? Nos dio que la mayor parte de la población tenía un dispositivo cada 3 hijos. ¿Entienden? Y eso nos dio en la población que accede a las escuelas estatales de Hurlingham, esa era la medida, y en función de esa medida tuvimos que pensar el entorno. Ahora, la idea es que no sé cuántos se representan los docentes de Hurlingham, Alish, porque digo, un docente quizás tenga un poco más de acceso que eso. Entonces digo, imagínense que nosotros, cuando vos ves las estadísticas generales, decís, bueno, justo la encuesta de consumos culturales dice que en las zonas urbanas el promedio es estar 4 horas conectados por día, ¿no? Y eso ahora salió la actualización y aumentó 4, cerquita de 5. Ahora yo digo, eso, ¿entienden? No es real. Los que somos docentes no podemos generalizarlo y creer que eso está pasando en todos. O sea, nosotros, si avanzamos en algo que implica la tecnología, tenemos que ser conscientes de esa distancia, porque si no, ahí siempre le ponemos, ¿entienden? Nosotros, por eso digo que es inextricable y compleja la relación, porque tenemos que ir pensando de si yo pongo esto, ¿quién se queda afuera? ¿Y cómo hago para que no se quede afuera? ¿Cómo pienso esa propuesta de enseñanza para que no se quede afuera? Entonces, bueno, por eso digo, este reconocimiento a poder ir ubicando, ¿no? A ser consciente de algunas hipótesis en relación con hoy. Después lo que es interesante es poder analizar, esto también para las escuelas primarias es bastante potente para trabajar con las familias, ¿no? ¿Cómo son las mediaciones que hacen los adultos en relación con la tecnología y cómo hacer consciente en esto en las familias, ¿no? Entonces, digo, estas serían algunas investigaciones sociológicas con categorías que tomamos de ahí, de cómo los adultos se posicionan en relación con los consumos culturales. O sea, a nosotros no nos interesaría solo, ¿entienden?, qué consumen, sino que desde la escuela tenemos que estar pensando más en qué mediación hacen los adultos con eso que consumen, porque ahí está diríamos, nuestro lugar clave, lo que nosotros tenemos que salir a disputar. Y esto, cuanto más pequeños son nuestros estudiantes, bueno, más importante es poder empezar a ser consciente estas cuestiones en las familias, ¿no? Y también nosotros mismos, ¿no? Que no es un tema menor, el posicionamiento de las tecnologías, sí o no, en las escuelas. Entonces, bueno, el poder pensar en nuestros estudiantes, en nuestras familias, respecto de cómo se van realizando y en nosotros mismos, porque nosotros los adultos somos actores claves, ¿no? Entonces, ¿en cuál nos ubicaríamos nosotros como profes? ¿En cuál de estas estamos trabajando? Y después otra clave para los adolescentes y las escuelas secundarias es la idea de la participación ciudadana, ¿no? En términos de por qué es clave en la escuela secundaria, y por ahí no lo pusimos como una dimensión en la primaria. Porque bueno, en este momento las y los adolescentes pueden votar a partir de los 16 años, entonces ahí tienen como algunas, cuáles son las prácticas que se dan en relación con la participación ciudadana y cómo nuestros estudiantes intervienen en esas. Muchas veces, o lo que me pasó analizando esto en algunas instituciones, a veces usamos este escenario de partida con instituciones, como decir, para pensar algún proyecto institucional, usamos estas dimensiones para ir tomando datos y ubicarnos hacia dónde vamos. Lo que nos pasa con la participación ciudadana es que nosotros creemos, ¿entienden? Nos pasó que encontramos mucha más participación ciudadana de las y los adolescentes de las que nosotros creemos. O sea, nosotros tenemos unas representaciones, o que ellos están todo el día jugando, o que ellos están haciendo esto, y se nos pierden como muchos matices porque nosotros no activamos hablar de esas cosas en algunos espacios curriculares de nuestras escuelas. Bien. Lo otro tiene que ver con esto, es como
hay algo interesante que lo van a poder percibir mejor en la próxima clase, que hay docentes que se animan como a generar otras lógicas de grupalidad, ¿no? Cómo se trabaja a nivel grupal o colectivo. Entonces, ahí podemos ya empezar a ver experiencias que se trabaja dentro de un curso, otro con distintos cursos. Es como que el ciberespacio permite generar otras formas de trabajo que de alguna manera le empiezan a quebrar la lógica del curso o la sección en las instituciones. Entonces, eso es interesante porque la tendencia es que no, cuando uno, digamos, una escuela, cuando accede a la tecnología, cuando tiene garantizado la primera dimensión, no se ve rápido el avance a estos otros planos. Entonces también es como que uno piensa que hay una inversión del Estado, de la cooperadora, de alguien, donde hay mucho movimiento para generar, y después las prácticas no van tan rápido en relación con lo que buscamos, digamos, lo que estamos disputando ahí, espacios en el ciberespacio desde el enfoque de derecho. Bien, después, digo, hay cuestiones que son más fáciles y otras más difíciles de medir. Sí es importante que en algunos espacios curriculares hay que hablarles. Muy difícil, es bastante difícil de medir la mediación adulta y la participación ciudadana. O sea, hay cosas que si uno quiere pensar esto en un plano institucional, bueno, hay que generar algún tipo de dispositivo que nos permita traerlas. Esos dispositivos después los vamos a trabajar en el último encuentro. Bien, entonces, acá el ejercicio no es hacer por ahora nada complejo, ¿entienden? Es dejarles en este módulo como la inquietud, como decir, bueno, expandamos un poco nuestras dimensiones para mirar la cuestión de la tecnología, del acceso a Internet en las escuelas, y lo que les vamos a pedir es que ustedes empiecen a pensarse con sus cursos, ¿entienden? Que piensen en un grupo, en un curso de su escuela, y son ustedes mismos los que son los profes de esos cursos, ¿no? Y cómo se perciben ustedes en esas dimensiones, digo, porque por ejemplo, la mediación adulta, la participación ciudadana y la construcción grupal o colectiva, básicamente somos los docentes los que operamos en esas dimensiones en las instituciones. Entonces la idea es empezar a hacer esos ejercicios, ¿no? En general, en los lugares donde no hay acceso a Internet, no es tan fácil, diríamos, empezar a preguntarse lo otro, pero bueno, quienes de ustedes ya están teniendo acceso a Internet, digamos, nos permite un poco mirar nuestras prácticas desde estas dimensiones, ¿no? Y posicionarnos nosotros mismos como docentes. Bueno, este es el sentido de la clase 2, ¿no? De ampliar un poco la mirada. Tampoco es algo tan difícil, ¿no? Yo digo, es como empezar a mirar ese acto desde estas dimensiones. Esas dimensiones están estrictamente vinculadas con el derecho de las niñas, niños y adolescentes y esta figura de protección que nosotros asumimos en Argentina, ¿no? Que no es exactamente igual a lo que acontece en otros países. Bueno, no sé. Bueno, tenemos nada, 3 unos minutos. minutitos, sí. Si alguno quiere comentar algo, escribirlo por el chat, tenemos pocos minutos, pero bueno, pueden aprovechar. Si alguien quiere pedir la palabra, obviamente. Y si es bien sintético, vamos a darles la palabra. Algo que se quedaron pensando, algo que se llevan de este encuentro.
Los dejamos pensando, Ceci, parece que los dejaste Sí. a todos carburando No. ahí. Bueno, por supuesto ustedes cuentan con los tutores, las tutoras para pasar también alguna duda, alguna pregunta, algo que vayan teniendo a lo largo de estos tramos de este módulo que es tan interesante. Y bueno, creo que ahí Ceci nos fue planteando muchas ideas para repensar, como decía ella, empezar a observar la realidad desde otra perspectiva, una perspectiva puntual. Ahí dicen en el chat, gracias, lindo el enfoque desde los derechos y la participación ciudadana. Está comentando Analía, María Los Ángeles González dijo gracias. Yo ahí, como digo, lo que tensiono o lo que... O sea, nosotros a veces nos obstruye a los docentes el hecho de que no está garantizado el acceso a Internet. Y esa es condición necesaria. Pero las otras tres las tenemos que garantizar nosotros, ¿entienden? O sea, entonces eso es como mi gran pregunta, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros agarremos la que nos toca, ¿entienden? Porque seguramente nosotros no podemos resolver el acceso a Internet. El acceso a Internet nosotros no nos toca resolverlo, y pero de las otras tres nos toca resolverlo a nosotros, no le toca resolverlo a la familia, digo, porque justamente nosotros nos toca, bueno, trabajar con la formación de las familias también, porque estos aspectos, poco probable que le podamos desplazar a la familia totalmente la formación o la alfabetización digital cuando las familias todavía, digo, no son saberes que están circulando en la sociedad. Entonces yo, bueno, ahí como que nos tira responsabilidad esta clase, ¿entienden? Porque de las 4 variables hay una que no podemos hacer nada, pero cuando esa está, las otras 3 que estén depende de nosotros y nosotras. Muy claro, sí, eso es una oportunidad, pero también es Es una un... responsabilidad bastante fuerte. Pero bueno, está bueno porque a veces pasa que no sucede a diario, pero ahí uno dice, no se puede hacer porque no existe esa variable. Pero bueno, Claro, las pero otras bueno, están. lo que muestra la investigación que existiendo no se dan las otras 3, entonces Claro, las por otras 3 supuesto. dependen de nosotros, digo, Obvio, y esas sí obvio. nos tocan, así que empecemos a pensarlo. Sí. Ahí Omar También, y Betiana dicen gracias. Sí, Jorge, perdón, te damos la palabra. y no, que también se me ocurre, ahí, terciando un poquito, que una participación en tercera persona. Estamos frente a un momento especial de nuestro país. Estamos a 10 días de las PASO. Votando a un partido que invierte en educación, estamos asegurando la Internet en las escuelas. No quiero hacer de esto una cuestión partidaria. Sí invito a mis compañeros docentes a reflexionar sobre el voto. Sabemos, la historia nos muestra qué partidos invierten y qué partidos desinvierten en educación. Así que nada, eso. Bueno, ahí algo podemos hacer, algo podemos hacer ahí sobre una de las dimensiones. Bueno, ahí Carlos dice, esto es plural. Bueno, creo que ya hemos llegado a las 7. Vamos a ir cerrando. Te agradecemos, Ceci, un montón todo tu trabajo, tu acompañamiento. Ustedes todos saben que tienen acceso a estas presentaciones en el campus. Cada tramo ustedes van a ir accediendo, así que se cuentan con el material. Y bueno, y después también accederán al video. Dice muchas gracias Ceci, Tamara, Noelia, muchas gracias. Después gracias por la claridad de siempre, te plantea Marisa. Así que bueno, damos por cerrado el encuentro de hoy y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por participar y por estar tan atentos a los aportes de Ceci. Bueno, que tengan linda Nos noche. vemos el jueves que Chao, viene. nos vemos la semana que viene.